Guadalupe González, soy estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas y les voy a presentar mi TIC de macroeconomía. El nombre del TIC es Recesión Económica, Causas y Efectos. Bueno, en el objeto del proyecto, considero que es de vital importancia conocer algunos términos. Yo como administrador de empresas debo de conocer el ámbito laboral, impuestos, Producto Interno Bruto, importaciones, exportaciones, todo lo referente a una empresa, a un comercio. Creo que es necesario conocer algunos términos como recesión. Recesión se entiende que es la caída significativa de una actividad económica que acontece en el conjunto de la economía y para un número suficiente de meses y que resulta visible en términos de producción como el empleo, la renta y otros indicadores. La recesión comienza cuando la economía alcanza su máximo término, cuando alcanza su mínimo. Entre el mínimo y el máximo, la economía se halla en expansión. Bueno, los síntomas de la recesión son el aumento del desempleo ante una incapacidad de generar nuevos empleos porque no hay un crecimiento. En el caso de un crecimiento negativo, aumentan los despidos en algunos empleos. La disminución del consumo, ya sea por el aumento de precios, que esto quiere decir que es inflación, o por disminución, que es la capacidad del consumo, que hay menos dinero, que hay mayores tasas de interés en los créditos, etc. El aumento en la cartera vencida de créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que es la falta de la capacidad de pago de los deudores. Los deudores adquieren créditos, pero ya no cuentan con la capacidad de poder pagar. Eso provoca pues la inflación y el aumento en las tasas de interés. La disminución del Producto Interno Bruto, ya que disminuye el consumo. El aumento de inventarios, sobre todo en la industria manufacturera. Pues les voy a dar lo que es la diferencia entre la recesión y depresión. Bueno, tradicionalmente la distinción entre depresión y recesión se ha establecido en función de la diferencia de la duración e intensidad de cada una. De acuerdo a ello, una recesión pasaba a ser recesión cuando la caída del Producto Interno Bruto es real, superaba el 10%. Cuando esta estaba prolongada durante más de 3 años. La gran depreciación entre 1929 y 1933 se acomodaba a esa definición para ambos criterios. Sin embargo, algunos economistas pues apuntan en la actualidad que las diferencias entre ambas son más completas y tienen que ver también con sus causas. Causas que originan el desequilibrio económico nacional e internacional. Bueno, para empezar, tenemos que definir qué es el desequilibrio. Es un sistema que no ha alcanzado el equilibrio en una situación donde hay dos magnitudes que toman la parte del sistema económico y que no se encuentran estabilizadas. Y este fenómeno ocurre cuando hay variaciones entre la oferta o en la demanda provocadas por un desajuste en una variable. Esta variable puede ser el precio. A estos desajustes se les conoce como desequilibrio económico en el mercado. También considero que debemos de conocer las características de las recesiones económicas. Debemos de conocer qué es una recesión. Se caracteriza por el comportamiento de la economía durante al menos 2 intereses consecutivos que sustituyen y conllevan una disminución en el consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios. El déficit es la situación de la economía en la que los gastos superan a los ingresos. En este caso, los gastos que genera una empresa supera a lo que entra, lo que sale es mayor a lo que entra. El superávit comercial es la diferencia positiva entre lo que
lo que un país vende al exterior y lo que él mismo compra para otros países, que son las importaciones. En este caso, pues se habla de que nuestro país exporta a otros países, pero también él compra productos de otro país. Ahorita con lo de la pandemia del COVID-19, nos dimos cuenta que México es capaz de solventar los propios, o sea, consumir lo que producimos, que no es necesario que compremos productos importados porque México produce lo necesario para poder subsistir. Y eso genera que la economía se reactive. Organismos internacionales relacionados con la economía mundial, así como las medidas y resoluciones que han puesto los diversos países para estabilizar la economía internacional. Bueno, entre las principales está la Organización Mundial del Comercio. También contamos con la organización, el GATT, que ahora se conoce como, pues sí, que ya no es GATT, que ahora ya es la Organización Mundial del Comercio, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. En la Organización de Países, en esa está involucrado México, o México está dentro de esa organización. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, esas por mencionar algunas que son las más importantes. En el siguiente punto voy a hablar de los indicadores económicos y financieros que muestran el efecto de la recesión económica. Bueno, ahí yo les comentaba que debíamos de conocer los términos y como yo les comentaba, bueno, México se dio cuenta de que es capaz de producir el producto, o sea, no es necesario comprar o hacer importaciones. México puede subsistir con lo que produce, no es necesario comprar a otros países, eso favorece a la economía. En el cuarto punto, que es mi opinión y que habla acerca de las posibles perspectivas a corto, mediano y largo plazo, o cuáles son las soluciones. Bueno, en este caso, México se enfrentó a un gran cambio al entrar la era de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, ya que está remando contracorriente, dado que el país estaba coaladito al crimen organizado y es algo que no hemos podido cambiar. Eso afecta de alguna manera a todos los comercios formales. El que haya comercios informales no genera los impuestos que debe de generar. También él está basando su plan en el bienestar. Actualmente él cuenta con un programa que está tratando de reactivar la economía del país. Con el aeropuerto de Santa Lucía, él trató de ahorrar de alguna manera, de crear lo que los empleados les quiten sus salarios, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de Sedena, ellos puedan cubrir y hacer las actividades sin percibir o sin pagar un salario extra, para él ahorrar un poco de dinero y poder ayudar en los diversos programas del bienestar, que están enfocados principalmente a los adultos mayores y a los enfermos con discapacidad. Bueno, yo creo que eso sería todo. Gracias.